La Voz de América presenta. Nuevos enfrentamientos en la capital peruana durante el paro nacional contra el gobierno de Dina Boluarte. A 2 años de la posesión de Joe Biden como presidente, hablamos de sus logros y los retos que le esperan para la segunda mitad de su mandato. La OTAN discute nuevas alternativas para apoyar a Ucrania contra la invasión rusa. Y el estado de Florida enfrenta un aumento del 90% de infecciones de COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Continúan en Perú las protestas antigubernamentales que este viernes se extienden a más de 10 regiones del país. El paro nacional llamado La Toma de Lima busca la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Néstor Aguilera nos hace un recuento. En medio de violentos enfrentamientos, principalmente en la capital Lima, transcurre el paro nacional convocado por organizaciones sociales. Las protestas alcanzaron su punto más álgido la noche de este jueves, cuando se produjo el incendio de una casona patrimonial en el centro de la ciudad. Las causas aún no están claras. Estamos indignados, ¿no?, por tanta injusticia que está pasando, ¿no?, por la represión policial, por los muertos, porque no hay justicia, ¿sí?, y también porque la gente pide la renuncia de la presidenta. La presidenta peruana, en un mensaje a la nación, junto a algunos de sus ministros, cuestionó la violencia en las protestas. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno también expresó su preocupación frente a los intentos de grupos de manifestantes de tomar 3 aeropuertos. La mandataria aseveró que no se trató de una casualidad y que fue preparado con premeditación. La mañana de este viernes, el ministro del Interior, Vicente Romero, también visitó a policías heridos en las protestas. Dejemos esta violencia. Unámonos. Queremos seguir creciendo. La embajadora de Estados Unidos en Perú nuevamente expresó su preocupación por los incidentes de las últimas horas y llamó a la fuerza pública a respetar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la protesta. Néstor Aguilera, Voz de América. El presidente Joe Biden cumple hoy 2 años desde que asumió el cargo. Su mandato ha estado marcado en parte por el impacto de la pandemia del COVID-19 y por un flujo de migrantes que no cesa en la frontera sur estadounidense. En la Casa Blanca nos acompaña Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos cuáles son los retos que enfrenta en este momento el mandatario en materia migratoria específicamente. Yasmín, el más urgente, la situación en la frontera por donde diariamente cruzan miles de migrantes de manera irregular. La Casa Blanca ha lanzado varios programas o vías legales para ciertos migrantes desde el mes de septiembre del año pasado. 4 de ellos, como decía, están enfocados en crear vías legales y la oportunidad de llegar a Estados Unidos de manera segura. No se descarta, según funcionarios de la administración Biden, que puedan expandirse estos programas a otras nacionalidades, así como esperan también que las alianzas con aliados en la región puedan también expandirse este año y en los próximos. Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano. No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios. Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa, que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos 4 países, podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo. Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas, siempre evaluamos las tendencias, estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro.
La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera. Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos. Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración. Entre las asignaturas pendientes de la administración Biden-Harris también está encontrar apoyo bipartidista para un programa o un proyecto de ley de reforma migratoria. Las leyes de este país que están obsoletas según republicanos y también demócratas. Con la composición política actual en el Congreso, pareciera ser aún más difícil que la administración Biden pueda lograr su agenda legislativa. Jorge, gracias. Y estos 2 años le han permitido a la administración Biden alcanzar importantes logros en materia de empleos e impulsar varias leyes, pero también le deja grandes retos, entre ellos afrontar la inflación más alta de los últimos 40 años, como nos explica Laura Sepúlveda. Si bien la tasa de desempleo más baja en 50 años ha tenido lugar durante la administración Biden, los expertos destacan que ha sido a un alto costo. En el proceso de hacer que nuestra situación laboral y económica volviera a donde estaba, desencadenaron o contribuyeron a desencadenar una enorme inflación y aumentar sustancialmente nuestra deuda nacional. Una inflación que alcanzó un aumento de 7 puntos porcentuales y que ha venido disminuyendo, pero aún se mantiene elevada. Lo que la administración debería estar haciendo ahora con el Congreso es tratar de facilitar que la Reserva Federal luche contra la inflación. Pueden hacerlo al reducir la atención médica, el costo, reduciendo la demanda económica a través de menores déficits, a través de impuestos más altos y gastos más bajos, y pueden hacerlo eliminando el alivio restante de COVID. Situación sanitaria que le permitió cumplir y exceder la distribución de 100 millones de vacunas y un manejo de la pandemia, logro que se suma a alcances en materia legislativa, pese a la división en la que se encontraba el país al inicio de su administración. Aprobó la ley de transporte marítimo, la ley de infraestructura, la ley de reducción de la inflación, que en realidad es una ley ambiental. Fueron piezas masivas de legislación nacional. Realmente hay que volver a la administración de Johnson para encontrar un demócrata que tuviera tanto éxito en términos de su legislación. Logros que alcanzó de la mano de una Cámara de Representantes demócrata con Nancy Pelosi a la cabeza. Ahora el Senado está de su lado, pero la Cámara Baja tiene una mayoría republicana. Todavía puede proponer gente al Poder Judicial en particular, pero no solo para la Corte Suprema, pero en los proyectos de ley de gastos, en el proyecto de ley del tope de la deuda que se acerca, donde necesita el apoyo de ambas cámaras, va a ser difícil. El activista demócrata Norman Solomon opina que Biden debería aumentar el trabajo conjunto con otros países. El tiempo en que Estados Unidos puede dominar el mundo debería haber terminado. Eso no debería ser el esfuerzo. Somos un mundo con 7 u 8 mil millones de personas. Sabemos por el clima, por el COVID, que lo que va, vuelve. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ahora veamos la perspectiva de expertos en Latinoamérica sobre los 2 años de Biden en la Casa Blanca. Jair Díaz nos trae el reporte. La llegada hace 2 años de Joe Biden a la Casa Blanca fue un cambio significativo para América Latina. Su política de relacionamiento y alianza con naciones de la región significó un gran giro para el continente, apunta el profesor universitario Ramiro Bejarano. Yo creo que Biden y su gente entendió que la manera de entenderse con estos países no es ni amenazando ni haciendo cosas que generen turbulencia. En la otra orilla se encuentra el politólogo Juan Fernando Contreras, quien cree que el mandato de Biden ha obtenido logros escasos. Que ha sido un viraje relativamente tímido, se ha centrado sobre todo en el tema migratorio y la lucha contra drogas. Ambos expertos coinciden en que el acercamiento que ha tenido con países que no son aliados estratégicos es histórico y sigue la línea del exmandatario Barack Obama. Se han visto cambios en la relación con países, especialmente
de interés, pues como Cuba, Venezuela. Ha bajado la temperatura con el tema de Maduro y yo creo que ha logrado enviar un mensaje en el resto de Latinoamérica. El manejo de la pandemia, la inflación, la guerra de Rusia con Ucrania han marcado los 2 años de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Nueva York, muchos migrantes recién llegados y que desconocen el sistema están siendo blanco de estafas. Ángela González nos tiene el reporte. La necesidad de obtener permisos de trabajo ha puesto a los migrantes que han llegado recientemente a la ciudad de Nueva York en la mira de personas inescrupulosas que acuden a los albergues de migrantes para venderles tarjetas para viajar, documentos de identificación y hasta cuentas bancarias. Nos han ofrecido muchas cosas, como cosas de banco, nos han ofrecido que, bueno, muchas personas nos damos cuenta que sí son fraudulentas, pero de verdad sí han venido bastante a ofrecernos créditos. Y entre muchas personas se escuchan lo que dicen de que, oye, mira, por ahí están sacando el social, por ahí están sacando eso. Algunos se acercan a los migrantes y otros lo hacen desde autos que rondan los albergues, según dice Iván, quien hace poco llegó de Venezuela. Acá mucho más que todo ha venido una camioneta negra más que todo y nos vienen a estafar vendiendo cadenas de oro, cosas así, a un precio sumamente económico. Organizaciones a cargo de coordinar la ayuda a migrantes piden cautela y solamente solicitar trámites de documentos por canales oficiales. Para esa gente que están llegando, yo le digo que pasen los trámites adecuadamente, no traten de coger la línea rápida, porque a última hora van a perder y otro va a aprovechar. Si quieren hacer la cosa bien, hagan los trámites como lo tienen que hacer. Hay organizaciones aquí afuera en las cuales les puede ayudar y brindar el apoyo que necesitan. En centros como este de la Cruz Roja, migrantes pueden recibir servicios como asesoría legal, gestionar la tarjeta de identificación de la ciudad y recibir cupones de descuentos de alimentos y transporte. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Estados Unidos reiteró su apoyo a Ucrania durante la cumbre de líderes de defensa de Occidente que se llevó a cabo en Alemania. Sin embargo, no hubo decisión sobre el posible envío de tanques de guerra a Kiev. Celia Mendoza tiene los detalles desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Celia, explícanos, ¿por qué Estados Unidos y Alemania están atrapados en este dilema de enviar o no tanques de guerra? Debido a las consecuencias que podría implicar, en especial para Rusia, ya ha generado reacción después de que el Reino Unido decidiera mandar estos tanques, y lo que ellos están tratando de analizar es si Alemania autoriza a que los países que tienen tanques que fueron construidos por ellos en 1979 y tienen unas restricciones en las licencias son aprobados para que puedan ser entregados. Posiblemente se vea como una agresión directa por parte de estos países, lo que podría generar aún más problemas por parte de Rusia. Terminó este viernes la 8ª cumbre del Grupo de Contacto en la base aérea de Ramstein, sin una decisión por parte de Alemania que podría dar luz verde a los países aliados de Ucrania a incluir en sus paquetes de ayuda militar tanques Leopardo. Estados Unidos compartió que entregará una asistencia evaluada en $2.500 millones al gobierno ucraniano y por primera vez incluirá vehículos armados conocidos como Strikers. Este grupo de contacto no se ralentizará. Vamos a profundizar y en base al progreso que hemos logrado hoy, estoy seguro de que los socios de Ucrania en todo el mundo están decididos a enfrentar este momento. Estados Unidos sigue comprometido a liderar este esfuerzo coordinado. A pesar de las peticiones del presidente ucraniano, Alemania y los aliados analizan las implicaciones de enviar tanques de guerra. Realmente no estamos dudando, solo estamos equilibrando con mucho cuidado todos los pros y los contras. Posibilidad frente a la que ya ha reaccionado el Kremlin. Las consecuencias serán inequívocamente negativas. Hemos dicho repetidamente que tales suministros no podrán cambiar nada fundamentalmente, pero agregarán problemas para Ucrania y para el pueblo ucraniano. Mientras tanto, en Washington, el Departamento del Tesoro adoptó medidas para reducir las operaciones del grupo de mercenarios Wagner, que asiste en la ofensiva militar rusa en Ucrania y que podría reclutar efectivos en las cárceles rusas, según la inteligencia estadounidense. La empresa conocida como Wagner está cometiendo atrocidades y abusos contra los derechos humanos en Ucrania y, por supuesto, en otras partes del mundo.
La Casa Blanca indicó que la próxima semana estarán anunciando más sanciones y también confirmó que han presentado una queja formal ante Naciones Unidas. Esto después de identificar la entrega de armas por parte de Corea del Norte al grupo Wagner en violación de varias resoluciones de este organismo. Yasmín. Continuaremos monitoreando el tema. Celia, gracias por el reporte. Y usted quédese con nosotros porque vuelve la marcha contra el aborto en la capital estadounidense. Piden prohibir totalmente la interrupción del embarazo. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. Activistas de todo Estados Unidos se dieron cita hoy en Washington para participar en la marcha anual contra el aborto, que este año estuvo marcada por la decisión reciente de la Corte Suprema de revocar el derecho constitucional al aborto. Jaime Moreno nos tiene el reporte. Como ocurre desde hace 50 años, los activistas contra el aborto se congregaron una vez más en la capital estadounidense. En esta ocasión, celebraron que Roe vs. Wade, el litigio que estableció el derecho constitucional al aborto, haya sido anulado por la Corte Suprema, pero ahora quieren acciones adicionales del Congreso. Queremos que el aborto sea ilegal. Vamos hacia eso, pero aún queda mucho por hacer. Deseamos que los congresistas hagan enmiendas para hacerlo ilegal y permitir que la vida ocurra y no se le quite la vida a seres humanos inocentes. Después del desmonte de Roe vs. Wade, 13 estados prohibieron el aborto y 5 implementaron restricciones. En otros 6 estados, los intentos por restringir el aborto fueron infructuosos. Estoy aquí para apoyar la lucha contra el aborto porque aún está ocurriendo. El hecho de que la Corte Suprema se haya despertado no significa que el aborto no esté ocurriendo. Tenemos que acabar con esto todos juntos. Mientras las personas que se oponen al aborto se pronuncian en la ciudad de Washington, el presidente de Estados Unidos le hizo hoy un nuevo llamado al Congreso para que legisle en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Hago un llamado a los estadounidenses para que honren a las generaciones de defensores que han luchado por la libertad reproductiva, reconozcan a las innumerables mujeres cuyas vidas y futuros han sido salvados y moldeados por la decisión de Roe vs. Wade y avancen con propósito mientras trabajamos juntos para restaurar el derecho a elegir. El comunicado del presidente Joe Biden se dio para conmemorar el aniversario número 50 de Roe vs. Wade,
litigio que dio origen a la Marcha Anual por la Vida en rechazo del derecho constitucional al aborto, que estuvo vigente hasta junio de 2022. Jaime Moreno, Voz de América. En el estado de Florida, los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 no cesan. De hecho, aumentaron un 90% durante las últimas 2 semanas. Esto según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete nos informa desde Miami. El coronavirus retoma cifras de impacto en Estados Unidos. En esta oportunidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registran un incremento de nuevos contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en 90% en Florida durante las últimas 2 semanas, una tendencia que preocupa a los expertos de salud pública. Estamos hablando de más de 500 casos de diferencia entre casos confirmados e inclusive en las hospitalizaciones esto se está reflejando, con más de 300 casos en cuidados intensivos. Los viajes relacionados a las festividades decembrinas es una de las causas de este incremento, así como el descuido de medidas de mitigación del virus. Además, está circulando en estos momentos una subvariante que es la XBB 1.5, que lleva a que la transmisión sea mucho más rápida. Recuerda que también hay muchas personas que están sufriendo el COVID, pero no lo notifican a las autoridades. En otras palabras, lo están pasando en su casa como un resfriado común o como una gripe. Los expertos consultados por Voz de América advierten otro factor de posible aumento, pero no con riesgo mortal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsa una ley que impediría el carácter obligatorio de las vacunas y las mascarillas en escuelas, empresas y lugares públicos. La medida, a mi juicio, es populista. La medida trata de proyectar la imagen del liderazgo clásico que veníamos viendo de la administración anterior. José Pernalete, Voz de América, Miami. Google anunció que despedirá a 12,000 de sus empleados alrededor del mundo. Otras gigantes tecnológicas como Amazon, Meta y Microsoft también han adoptado recortes drásticos de sus nóminas. El turno llegó este viernes para Alphabet, la empresa matriz de Google. Se trata de una de las rondas de despidos más grandes en la historia de la compañía. Solamente este mes se habían producido al menos 48,000 despidos en un sector que se está ajustando el cinturón tras el brusco incremento de ventas en línea durante el confinamiento del coronavirus. Cuando regresemos, al exilio salieron los trabajadores de una organización defensora de derechos humanos en Nicaragua tras la arremetida del gobierno de Daniel Ortega. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
El gobierno de Nicaragua confiscó este jueves el edificio de la última organización de derechos humanos que funcionaba en el país. Donaldo Hernández nos da los pormenores. La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la organización no gubernamental más antigua de Nicaragua, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue fundada en 1977, durante la dictadura militar, pero sus más de 40 años de trabajo llegaron a su fin. Hemos recibido la noticia que ya esperábamos, la confiscación y el robo descarado de nuestra propiedad. Roger Castañeda y Marcos Carmona, representantes de esta organización, denuncian que cerca de 15 trabajadores, incluidos ellos dos, salieron a Estados Unidos debido a que la institución fue ilegalizada por la Asamblea Nacional y sus bienes fueron declarados de utilidad pública. Nos duele porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aporte de la cooperación internacional, específicamente de la Fundación Konrad Adenauer. El abogado Yader Valdivia explica que la Comisión Permanente de Derechos Humanos forma parte de las más de 3.000 organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ilegalizó en 2022. El Estado de Nicaragua tuvo que utilizar no solo la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Gobernación para poder seguir cancelando ONG en Nicaragua. El oficialismo ha argumentado que la decisión de cancelar estas 3.000 organizaciones obedece a que han incumplido con sus obligaciones de ley. Donaldo Hernández, Voz de América. En vozdeamerica.com usted podrá encontrar esta y muchas otras noticias. Por eso lo invito a que si tiene su teléfono a la mano, escanee el código QR que está viendo en pantalla para ir directamente a nuestra página web vozdeamerica.com. También nos puede seguir en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter buscándonos como Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La ciudad de Los Ángeles fue testigo esta semana de la creación de la pizza más grande del mundo.
Mide 1.310 metros cuadrados y tendrá 68.000 porciones, o tiene 68.000 porciones. La empresa Pizza Hut buscaba ingresar al libro de los récords Guinness y lo logró finalmente este viernes. La creación de esta mega pizza requirió más de 6.000 kilos de masa, más de 2.200 kilos de salsa, casi 4.000 kilos de queso y más de 630.000 pepperonis. Luce deliciosa, ¿verdad? Y lo mejor es que las porciones serán donadas a bancos de alimentos y organizaciones benéficas locales. Pues con esta enorme imagen nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Que tengan feliz fin de semana. Nos vemos nuevamente el próximo lunes.